Durante un vuelo, un joven ejecutivo decidió no ceder su asiento en primera clase a una señora mayor que se encontraba indispuesta. Al día siguiente, al entrar en la oficina de su jefe, se quedó sin palabras al ver a la misma señora allí, esperándolo. Pablo estaba impaciente por subir al avión, encender su laptop y ponerse a trabajar. La fila avanzaba con lentitud, lo que incrementaba su frustración. Cada pocos minutos miraba su reloj de pulsera y soltaba un suspiro de impaciencia. Había comprado un boleto de primera clase para poder trabajar cómodamente durante el vuelo y evitar cualquier inconveniente en el proceso de embarque. Sin embargo, la fila se detuvo momentáneamente y Pablo, molesto, expresó su descontento en voz alta. «Disculpe, ¿los pasajeros premium también tienen que esperar en la fila?» Los demás pasajeros escucharon su comentario y finalmente llegó el turno de Pablo. Entró al avión y se dirigió directamente a su asiento en primera clase. No hizo contacto visual con los otros pasajeros ni con la tripulación de cabina. Al instalarse, sintió un alivio al notar que no había niños cerca. Se dejó caer en el asiento acolchonado, estiró las piernas y se dispuso a disfrutar de los lujos que creía merecer. Poco después del despegue, el piloto anunció turbulencias. El avión comenzó a sacudirse, lo que asustó a varios pasajeros. Pablo intentó mantener una actitud indiferente y continuó trabajando. Cuando la turbulencia pasó, los pasajeros suspiraron aliviados. Se escucharon murmullos y vieron a una azafata corriendo hacia la parte trasera del avión, indicando que algo no estaba bien. Pablo no quiso enterarse de lo que sucedía. Aceptó una copa de champaña y siguió concentrado en su trabajo, completando una hoja de cálculo importante que quería enviar antes de aterrizar. Pablo había trabajado arduamente y sentía que volar en clase ejecutiva era una prueba de su éxito. Era su primera vez en el asiento más lujoso del avión, y esperaba que fuera la primera de muchas, siempre y cuando la negociación resultara exitosa. Este viaje era vital para su futuro. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida cuando una azafata se acercó con una anciana que tenía dificultades para respirar. La azafata explicó que la señora se había sentido mal y le preguntó a Pablo si podría cambiar de asiento. Esperaban que la mujer se recuperara más rápido y estuviera más cómoda en clase económica. Pablo, queriendo preservar su tranquilidad a toda costa, respondió bruscamente: «No, esto no es justo. He pagado mucho por este asiento y estoy trabajando. ¿Y si un niño empieza a gritar o vomita cerca de mí?» La anciana tosía, luchando por mantenerse en pie. Pablo, por un momento, pensó en apartar el brazo de la señora, pero decidió ni siquiera tocarla. La azafata, sorprendida, insistió en la importancia del cambio por razones de salud. «Es solo por unos minutos para que mejore», explicó la azafata. Pero Pablo se negó a considerar la propuesta. «¿Por qué yo? Hay otros pasajeros en clase ejecutiva». «¿Tienes idea de cuánto vale mi hora de trabajo?», replicó levantando un dedo. «No puedo perder ni un segundo, por favor. Pregunta a otros pasajeros si quieren cambiar de lugar. No sacrificaré mi productividad». Desde el otro lado del pasillo, un hombre se levantó y ofreció su brazo a la anciana. Con una sonrisa agradecida, la mujer aceptó el gesto amable. Pablo solo rodó los ojos y volvió a concentrarse en su laptop, mostrando una total indiferencia. El resto del vuelo lo pasó terminando la hoja de cálculo. Aunque parecía tener dificultades con los números, estaba decidido a hacer de ese viaje algo productivo, sin siquiera mirar por la ventana. Cuando el avión aterrizó en Minneapolis, la mente de Pablo estaba llena de preguntas sobre la negociación. No podía comprender por qué los socios de la empresa eran tan reticentes a ver los beneficios que el acuerdo traería. ¿Por qué no lo aceptan? Tal vez no sean tan inteligentes como creen, murmuró Pablo mientras finalmente apagaba la computadora. Pablo bajó del avión con una mezcla de ansiedad y esperanza.
El vuelo había sido largo, pero su mente había estado más ocupada con la negociación que con las horas transcurridas en el aire. A pesar de su arrogancia habitual, sabía que el éxito de ese acuerdo era crucial para su carrera, y no podía permitir que nada saliera mal. Se ajustó la corbata y tomó su maletín, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para asegurar su victoria en la sala de juntas. Al llegar a la oficina de Roberto al día siguiente, Pablo sintió una extraña confianza. Se convencía a sí mismo de que su posición era sólida, de que su valor para la empresa era incuestionable. Pero en el fondo, una inquietud persistente lo acosaba, una duda que no podía ignorar. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo que podría alterar el curso de su futuro profesional. Hoy es el día, pensó mientras cruzaba la recepción con pasos firmes y decididos. Los empleados lo saludaban con cortesía, pero él apenas les dedicaba una mirada. Su mente estaba fija en la reunión que estaba por venir. Roberto lo había convocado para discutir los detalles finales del acuerdo, y Pablo sabía que cada palabra, cada gesto, tendría un impacto en la decisión de los socios. Sin embargo, al abrir la puerta del despacho de Roberto, Pablo se detuvo en seco. Allí, sentada cómodamente en una silla frente al escritorio de su jefe, estaba la anciana del avión. Su corazón dio un vuelco y por un momento todo el aire pareció escapársele del pecho. No podía creer lo que veía en sus ojos. Era la madre de Roberto, la mujer a la que había tratado con tanta indiferencia y desprecio. «Pablo, pasa, por favor», dijo Roberto, sonriendo. «Quiero que conozcas a mi madre, María. Ella es una experta en negociaciones y estará con nosotros hoy para asegurar que todo salga bien». Pablo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su mente se llenó de imágenes del vuelo, de su comportamiento arrogante, de las palabras frías que le había dirigido a aquella mujer que ahora, frente a él, parecía tan serena y en control. Pero lo que más le aterrorizaba no era el recuerdo de su falta de cortesía, sino la posibilidad de que María mencionara el incidente a su hijo. ¿Qué pensaría Roberto de él si supiera la verdad? «Un placer conocerla, señora», dijo Pablo, esforzándose por mantener la compostura. Su voz salió más débil de lo que había anticipado, y notó cómo sus manos temblaban ligeramente al estrechar la de María. La anciana lo miró con una calma que lo desarmó por completo, pero no dijo nada sobre el vuelo. En lugar de eso, le devolvió el saludo con cortesía y volvió su atención a Roberto. Pablo salió de la oficina de Roberto con una sensación de incomodidad que no lograba sacudirse. A pesar de la calma que María había mostrado, la situación seguía pesando sobre él. Sabía que la reunión con los socios sería un momento crucial, no solo para la empresa, sino también para su propia carrera, y ahora, con María involucrada, todo se sentía más incierto. La mañana de la reunión, Pablo llegó temprano al edificio de oficinas. Su mente estaba enredada en pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba decidido a demostrar su valía, a dejar claro que él era la persona indicada para llevar a cabo el acuerdo. Pero, por otro lado, la presencia de María lo hacía sentir vulnerable. Esa mujer había visto su lado más arrogante, y aunque no había dicho nada, Pablo no podía evitar sentir que estaba bajo un escrutinio silencioso. Cuando llegó a la sala de juntas, Pablo respiró hondo antes de entrar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando la gran mesa ovalada donde ya estaban sentados algunos de los socios. Roberto estaba al frente, revisando unos documentos. Y a su lado, como una sombra discreta pero imponente, se encontraba María.
Pablo se acercó a su asiento, intentando no mostrar la ansiedad que lo carcomía por dentro. Se sentó frente a la pantalla donde iba a proyectar su presentación, y mientras lo hacía, sintió la mirada de María sobre él, una mirada que parecía atravesar su fachada de confianza. «Bien, comencemos», dijo Roberto, rompiendo el silencio y dando inicio a la reunión. Pablo se puso de pie, ajustándose la corbata, y se dirigió hacia el proyector. Con un clic, la primera diapositiva apareció en la pantalla. Era su momento de brillar. Pablo comenzó su exposición con una seguridad que, al menos exteriormente, parecía inquebrantable. Habló de las cifras, de las proyecciones de crecimiento, de cómo este acuerdo llevaría a la empresa a nuevas alturas. Las palabras fluían, cada frase estaba calculada para impresionar. Pero a medida que avanzaba, algo en el ambiente de la sala empezó a cambiar. Los socios, que al principio parecían interesados, comenzaron a mostrar señales de escepticismo. Una ceja levantada por aquí, un murmullo por allá. Pablo notó que las miradas se dirigían cada vez más hacia María, quien seguía en silencio, pero cuya presencia se hacía sentir con una fuerza que él no podía ignorar. Este enfoque interrumpió de pronto uno de los socios. Parece centrarse demasiado en los números a corto plazo. ¿Qué hay de la sostenibilidad a largo plazo? Pablo tragó saliva. Estaba preparado para esa pregunta, pero la forma en que se había planteado, con un claro matiz de duda, lo hizo sentir que algo estaba fuera de lugar. «Eso es lo que quería discutir», dijo María en ese momento, tomando la palabra por primera vez. Su voz era suave, pero firme, y su tono calmado captó la atención de todos en la sala. «Creo que debemos considerar no solo los beneficios inmediatos, sino también cómo este acuerdo afectará nuestra posición a largo plazo en el mercado». Pablo sintió cómo su estómago se contraía. María estaba poniendo en duda su estrategia, y lo estaba haciendo de una manera que, aunque sutil, minaba la confianza que había estado construyendo. «Con todo respeto, señora», respondió Pablo, esforzándose por mantener la compostura. «He analizado estos números cuidadosamente, y estoy convencido de que este es el mejor camino a seguir». María lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego asintió lentamente, pero no sin cierta reserva. «Entiendo tu punto, Pablo, pero creo que sería prudente revisar algunos aspectos clave antes de tomar una decisión final». El aire en la sala se volvió denso. Pablo sentía cómo las miradas se volvían cada vez más hacia María, buscando en ella una aprobación que él no estaba logrando obtener por sí mismo. Era como si todo lo que había construido en su presentación se estuviera desmoronando poco a poco, y cada palabra de María contribuía a esa caída. La reunión continuó, pero el control se le escapaba de las manos. Los socios empezaron a hacer preguntas más incisivas, cuestionando aspectos de su plan que Pablo creía infalibles. Y cada vez que intentaba defender su posición, María intervenía con una sugerencia, un comentario, que hacía que sus argumentos parecieran menos sólidos. Finalmente, Roberto decidió que era suficiente. «Creo que hemos cubierto bastante hoy», dijo, levantándose de su asiento. «Necesitamos tiempo para reflexionar sobre estas propuestas. Pablo, María, revisemos esto y nos reunimos nuevamente en unos días». Pablo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y derrota. La reunión había terminado, pero la sensación de fracaso persistía. Pablo salió de la sala de juntas con el corazón pesado, pero intentando mantener la cabeza en alto.
Sabía que la reunión no había salido como esperaba, y aunque Roberto había sido diplomático en sus comentarios, el mensaje era claro. Su plan no había convencido a nadie. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, las voces y risas de otros empleados parecían un eco distante, ajeno a la tormenta que se estaba gestando dentro de él. Se dirigió a su oficina, un espacio que siempre había sido su refugio, pero que ahora le parecía opresivo. Cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en la silla, mirando la pantalla de su computadora sin realmente verla. La presentación, las cifras, todo lo que había preparado con tanto esmero se sentía ahora insignificante. Había fallado, y lo sabía. Pero lo que más le dolía no era la posibilidad de perder el acuerdo, sino la manera en que María había puesto en evidencia sus debilidades frente a los socios. Pablo apretó los puños, sintiendo una ira sorda en su interior. ¿Quién era ella para cuestionarlo? ¿Qué derecho tenía de hacerle eso? Mientras estas preguntas rondaban su mente, recordó el momento en el avión, el desprecio que había sentido al verla y la frialdad con la que había rechazado la petición de la azafata. Ahora, esas acciones volvían para atormentarlo, pero no por un sentimiento de culpa, sino por la idea de que María podría estar buscando una venganza silenciosa. El sonido del teléfono en su escritorio lo sacó de sus pensamientos. Era Roberto. Pablo tomó aire antes de responder, intentando calmar la tensión que se acumulaba en su pecho. «Pablo», dijo Roberto al otro lado de la línea, «quiero que te reúnas con María en su oficina en unos minutos. Hay algunos puntos que necesitamos revisar antes de seguir adelante». «Entendido, Roberto», respondió Pablo, con la voz más neutral que pudo. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared por un momento, intentando recomponer sus pensamientos. Sabía que tenía que enfrentarse a María, pero no estaba dispuesto a dejar que ella tuviera la última palabra. Se levantó de su asiento y salió de su oficina con pasos decididos. Mientras se dirigía a la oficina de María, trató de prepararse mentalmente para la conversación que estaba por venir. No iba a dejar que ella lo dominara. No otra vez. Tenía que recuperar el control de la situación. Al llegar, tocó la puerta suavemente. «Adelante», se escuchó la voz de María desde adentro. Pablo abrió la puerta y entró, encontrando a la anciana sentada detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. «Pablo», dijo María, levantando la vista con una leve sonrisa. «Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir». Pablo asintió y tomó asiento frente a ella, sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba tenso. «Claro, señora María», respondió, tratando de mantener la compostura. «Estoy aquí para asegurarme de que este acuerdo sea exitoso». María lo observó por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. «Sé que eso es lo que deseas, Pablo. Pero antes de continuar, hay algo que quiero que entiendas. En los negocios, no todo se trata de números o estrategias. A veces, la clave del éxito está en la manera en que tratamos a las personas, en la empatía que mostramos hacia nuestros colegas y clientes». Pablo sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía a qué se refería María, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «Entiendo su punto», dijo. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías incluso para él. «Pero mi enfoque siempre ha sido asegurar los mejores resultados para la empresa». María inclinó ligeramente la cabeza, sin dejar de mirarlo a los ojos. «Eso lo entiendo, Pablo, y reconozco tu dedicación. Pero también es importante recordar que los resultados no siempre se miden en cifras. La forma en que manejamos nuestras relaciones, la confianza que construimos,
son igualmente cruciales. Pablo apretó los dientes. Las palabras de María eran como pequeñas estocadas en su orgullo, pero sabía que no podía dejarse llevar por la frustración. Aprecio su consejo, señora María. Sin embargo, sigo creyendo que mi plan es el más adecuado para esta situación. María dejó los documentos que tenía en las manos y se reclinó en su silla, mirándolo con una mezcla de paciencia y firmeza. Pablo, no estoy aquí para desestimar tu trabajo. Estoy aquí para asegurarnos de que la empresa tome la mejor decisión posible. Y a veces, eso significa ajustar nuestros planes y estar dispuestos a escuchar otras perspectivas. Pablo salió de la oficina de María con una expresión que pretendía ser de calma, pero en su interior la frustración y el resentimiento hervían. La conversación con María había dejado un sabor amargo en su boca, pero se convenció a sí mismo de que sus palabras no tenían fundamento. ¿Por qué debería escuchar a una mujer mayor que, aunque con experiencia, no comprendía la visión moderna y ambiciosa que él traía a la mesa? No. Pablo estaba decidido a seguir adelante con su plan, convencido de que era lo mejor para la empresa y para su carrera. Durante los días siguientes, Pablo se dedicó a perfeccionar su estrategia. Pasaba largas horas en su oficina, revisando cada detalle de la presentación, asegurándose de que cada cifra y proyección fuera impecable. Había ajustado algunos puntos, no porque María lo hubiera sugerido, sino porque él mismo había encontrado áreas que podían mejorarse. Estaba convencido de que estos cambios serían suficientes para impresionar a los socios y asegurar su apoyo. Finalmente, el día de la reunión llegó. Pablo se levantó temprano, se vistió con su mejor traje y se miró al espejo con determinación. «Hoy es el día», se dijo a sí mismo. «Hoy demostraré que mi plan es el correcto y que nadie más tiene una visión tan clara como la mía». Al llegar a la sala de juntas, notó que todos ya estaban presentes, incluidos Roberto y María. La atmósfera era tensa, como si todos pudieran sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Pablo se dirigió a su asiento con una sonrisa confiada, saludando brevemente a los demás antes de sentarse y preparar sus materiales. La reunión comenzó con las formalidades de rigor, y luego Roberto cedió la palabra a Pablo para que presentara su plan. Con un clic del control remoto, la primera diapositiva apareció en la pantalla. Pablo se puso de pie y comenzó a hablar, su voz llena de convicción mientras describía las proyecciones de crecimiento, los beneficios económicos y la estrategia que, según él, llevaría a la empresa a nuevas alturas. Pero, a medida que avanzaba en su presentación, algo comenzó a cambiar en la sala. Al principio, los socios lo escuchaban con atención, pero pronto empezaron a intercambiar miradas de duda. Pablo notó cómo sus expresiones pasaban de la curiosidad a la preocupación. A pesar de su seguridad inicial, una inquietud comenzó a instalarse en su pecho. «Este enfoque es interesante, Pablo», interrumpió uno de los socios. «Pero me preocupa que estemos subestimando los riesgos a largo plazo. ¿Cómo planeas manejar las posibles fluctuaciones del mercado?» Pablo respiró hondo, preparándose para responder. «He considerado esas variables y creo que con la flexibilidad incorporada en nuestra estrategia podremos adaptarnos a cualquier cambio sin mayores dificultades». Sin embargo, su respuesta no pareció satisfacer a los socios. La duda en sus rostros solo se intensificó, y Pablo sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Fue en ese momento cuando María, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. «Lo que Pablo propone es ambicioso,
Pero coincido con la preocupación sobre los riesgos, dijo con su tono calmado y firme. Es importante considerar un enfoque que no solo garantice el éxito a corto plazo, sino que también asegure la estabilidad de la empresa en el futuro. Los socios asintieron lentamente, sus miradas volviéndose hacia María con respeto y confianza. Pablo apretó los dientes. Podía sentir cómo la influencia de María estaba socavando su presentación, y la irritación creció dentro de él. Pero en lugar de ceder o escuchar, Pablo decidió redoblar sus esfuerzos. «Con todo respeto, señora María», replicó, manteniendo la voz firme. «Mi plan es sólido, y creo que si lo seguimos, veremos resultados que superarán nuestras expectativas». El silencio que siguió fue denso. Los socios se miraron entre sí, claramente incómodos. Finalmente, uno de ellos habló, con un tono que Pablo no pudo identificar si era de compasión o de condescendencia. «Pablo, apreciamos tu dedicación y el esfuerzo que has puesto en este plan, pero creo que necesitamos más tiempo para revisar todas las opciones. Tal vez sería prudente considerar las sugerencias de María antes de tomar una decisión final». Pablo sintió como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. ¿Más tiempo? ¿Considerar las sugerencias de María? Era evidente que su presentación no había tenido el impacto que él había esperado. Mientras los socios comenzaban a discutir entre ellos, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La reunión se fue cerrando con una conclusión clara. El plan de Pablo no había convencido a nadie. Roberto, notando la tensión en la sala, decidió terminar la sesión. «Necesitamos reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. Nos reuniremos nuevamente la próxima semana para tomar una decisión final». Pablo asintió en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Mientras los demás se levantaban y comenzaban a salir de la sala, él permaneció sentado, mirando sus notas sin realmente verlas. Había fallado. Su plan, en el que había puesto toda su confianza, no había sido aceptado. Pero más que la derrota profesional, lo que más le dolía era la sensación de haber sido superado por María. No importaba cuánto había intentado demostrar su valía. Parecía que la experiencia y el respeto que ella comandaba siempre tenían más peso que su ambición. Pablo pasó la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño. Su mente repetía una y otra vez los eventos de la reunión, buscando un detalle que hubiera pasado por alto, una estrategia que no hubiera considerado. Pero no importaba cuántas veces revisara cada momento, el resultado era el mismo. Había fallado. Y lo peor de todo, lo había hecho frente a María, quien ahora, más que nunca, se erigía como una sombra insuperable en su carrera. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos y la cabeza pesada, Pablo llegó a la oficina. Cada paso hacia el despacho de Roberto se le hacía más difícil, como si sus pies cargaran con todo el peso de sus errores. Sabía que la conversación que estaba por tener no sería fácil, pero no estaba preparado para lo que vendría. Cuando entró en la oficina, Roberto estaba de pie, mirando por la ventana con las manos cruzadas detrás de la espalda. No había rastro de la habitual calidez en su expresión. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Siéntate, Pablo», dijo Roberto sin girarse, su voz contenida pero firme. Pablo obedeció, dejando su maletín a un lado mientras se acomodaba en la silla. El silencio que siguió fue pesado, casi opresivo. Finalmente, Roberto se volvió hacia él, con una mirada que mezclaba decepción y preocupación. «Pablo, sé que no es fácil para ti escuchar esto, pero necesitamos hablar seriamente sobre lo que sucedió en la reunión de ayer». Pablo tragó saliva,
sintiendo que su garganta se cerraba. Roberto, yo hice lo mejor que pude. Pensé que mi plan era lo que la empresa necesitaba. Roberto lo miró fijamente. Sus ojos parecían atravesar las excusas de Pablo. El problema, Pablo, no es que tu plan no fuera lo suficientemente bueno. El problema es que no escuchaste. No escuchaste a los socios, no escuchaste a María y no escuchaste las señales que todos te estaban enviando. Pablo sintió cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Su mente buscaba una manera de defenderse. Pero Roberto, María fue quien complicó todo. Ella cuestionó cada una de mis propuestas. Hizo que los socios dudaran de mí. Roberto alzó una mano, cortando las palabras de Pablo. Pablo, no puedes seguir culpando a otros por tus errores. María no complicó nada. Ella simplemente hizo lo que se espera de alguien con su experiencia. Señaló los riesgos, las fallas, las debilidades que tú, en tu obstinación, decidiste ignorar. Las palabras de Roberto cayeron sobre Pablo como una losa. Había esperado alguna defensa, alguna justificación que le permitiera salvar algo de su orgullo. Pero en lugar de eso, se encontraba frente a una cruda verdad que no quería admitir. Pablo, continuó Roberto con un tono más suave, pero no menos firme. En el mundo de los negocios, la arrogancia es el enemigo del éxito. Todos cometemos errores, pero lo que define a un verdadero líder es su capacidad para reconocerlos, aprender de ellos y, lo más importante, escuchar a quienes tienen más experiencia. Pablo bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. Cada palabra de Roberto era un golpe a su ego, un recordatorio doloroso de su fracaso. Sabía que había errado, pero escuchar a Roberto decirlo con tanta claridad hacía que la realidad fuera imposible de ignorar. Roberto se acercó a su escritorio, apoyándose en él, mientras observaba a Pablo con una expresión grave. El acuerdo con los socios fue rescatado, Pablo. Pero no gracias a tu plan, sino gracias a las modificaciones que María propuso. Ella logró ganarse la confianza de los socios donde tú fallaste. Pablo levantó la vista, el golpe final cayendo sobre él como un martillo. No solo había fallado en convencer a los socios, sino que había sido María quien, con su experiencia y sabiduría, había salvado el acuerdo. La sensación de derrota lo envolvió por completo, y en ese momento comprendió la magnitud de su error. Roberto, lo siento, murmuró Pablo, sus palabras llenas de una sinceridad que rara vez había mostrado. No quise poner a la empresa en riesgo, solo quería demostrar que podía hacerlo. Roberto asintió lentamente, pero no había consuelo en su expresión. Pablo, sé que tus intenciones eran buenas, pero las intenciones no bastan cuando se trata del futuro de una empresa. Hay demasiado en juego y no podemos permitirnos errores como este. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otra cosa que Pablo hubiera experimentado. Sabía lo que venía, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. «Pablo», dijo Roberto, finalmente, «lo he pensado mucho, y creo que lo mejor para la empresa y para ti es que te tomes un tiempo fuera. Necesitas reevaluar tus prioridades, aprender de esta experiencia y quizás algún día volver con una perspectiva diferente». Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Pablo como un eco distante. Era la manera diplomática de decirle que estaba despedido. La realidad lo golpeó con toda su fuerza, dejándolo sin aliento. «Lo entiendo», respondió Pablo con voz temblorosa, sus ojos ardiendo con una mezcla de rabia y dolor. «Gracias por la oportunidad, Roberto». Roberto asintió una vez más, con una leve tristeza en sus ojos. «Te deseo lo mejor, Pablo.
y espero que puedas encontrar en esta experiencia una lección que te permita crecer, tanto como profesional como persona. Pablo se levantó sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta, con la cabeza baja. Antes de salir, se giró una última vez hacia Roberto, buscando algo, una señal de que todo esto era solo un mal sueño. Pero la mirada de Roberto era firme, definitiva. No había vuelta atrás. Pablo salió de la oficina, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Sentía que había perdido todo lo que había construido, no solo su trabajo, sino también su orgullo, su identidad. Y mientras caminaba hacia la salida, una sola pregunta rondaba en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? Pablo caminó lentamente por las calles de la ciudad, sin un rumbo fijo. La realidad de su situación lo abrumaba, y cada paso que daba parecía pesarle más que el anterior. La brisa de la tarde se sentía fría, o tal vez era su propio ánimo el que proyectaba esa sensación. Las palabras de Roberto seguían resonando en su mente, y aunque intentaba alejar el dolor que sentía, la verdad era innegable. Había llegado a ese punto por su propia arrogancia y falta de humildad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Pablo. Pasaba largas horas en su apartamento, revisando una y otra vez lo sucedido, intentando entender cómo había permitido que su carrera se desmoronara de esa manera. Cada rincón de su hogar le recordaba sus ambiciones, sus sueños de éxito, que ahora parecían lejanos y casi imposibles de alcanzar. Las noches se le hacían eternas y el sueño lo eludía. Pablo se encontraba perdido en sus pensamientos, revisando una y otra vez los momentos críticos donde había fallado. La imagen de María, calmada y sabia, se presentaba constantemente en su mente, recordándole lo que había despreciado. La experiencia y el consejo de alguien que solo había querido ayudarlo a evitar el desastre. Con el tiempo, Pablo comenzó a comprender algo que antes le había parecido innecesario. El éxito no se construía solo sobre la base de las propias ideas y la fuerza de voluntad, sino que también dependía de la capacidad de escuchar, de aprender de los demás y de reconocer cuando uno estaba equivocado. Su caída había sido el resultado directo de su orgullo, de su incapacidad para aceptar que no lo sabía todo. Un día, mientras miraba por la ventana de su apartamento hacia la ciudad que tanto había amado, Pablo tomó una decisión. No podía continuar viviendo con el peso de su fracaso sin hacer algo al respecto. Tenía que enfrentar a María, no solo para pedirle perdón, sino para encontrar una forma de redimirse a sí mismo. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero era necesaria para poder seguir adelante. Pasaron unas semanas antes de que Pablo reuniera el valor suficiente para contactar a María. Cuando finalmente lo hizo, le tomó por sorpresa lo dispuesta que ella estaba a reunirse con él. Habían acordado encontrarse en un pequeño café en una parte tranquila de la ciudad, lejos del bullicio de las oficinas y del mundo corporativo que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo. Pablo llegó al café unos minutos antes, su nerviosismo evidente en la manera en que tamborileaba los dedos sobre la mesa. El lugar era acogedor, con una atmósfera cálida que contrastaba con el frío que sentía en su interior. Mientras esperaba, su mente no dejaba de imaginar cómo sería el encuentro. ¿Lo recibiría María con reproches? ¿O simplemente lo ignoraría como un fracaso más en su larga carrera? Finalmente, María llegó. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le daba un aire elegante, pero sencillo. Al verla entrar, Pablo se levantó de inmediato, sintiendo un nudo en la garganta.
María lo saludó con una leve sonrisa y en sus ojos no había ni rastro de resentimiento, solo una tranquila comprensión. «¿Pablo?», dijo ella, tomando asiento frente a él. «Me alegra que me hayas llamado». Pablo tragó saliva. Sus manos sudaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Señora María, lo siento mucho. Sé que no actué de la mejor manera y que mis decisiones nos llevaron a una situación difícil. No escuché cuando debí hacerlo, y por eso quiero pedirle disculpas». María lo observó en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego asintió lentamente. «Pablo, aceptar tus errores es un primer paso importante. Todos cometemos errores, y lo más valioso es lo que aprendemos de ellos». Pablo se sintió aliviado al escuchar su tono, que no mostraba ningún rastro de juicio, sino una auténtica disposición a entender. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», continuó él, «y me he dado cuenta de que mi arrogancia y mi ego me llevaron a tomar malas decisiones. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor, no solo para mi carrera, sino como persona». María asintió nuevamente y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Eso es algo que solo tú puedes lograr, Pablo. El cambio comienza desde dentro, con la voluntad de aprender y de ser humilde. El conocimiento y la habilidad son importantes, pero también lo es la manera en que tratamos a los demás». Pablo sintió una oleada de emociones atravesarlo. Había esperado un reproche, una lección dura, pero en lugar de eso, María le ofrecía comprensión y la oportunidad de redimirse. «Gracias», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Gracias por no darme la espalda». María extendió su mano y la puso sobre la de él, en un gesto de apoyo y aliento. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Pablo. Lo importante es que la aproveches para crecer y ser una mejor versión de ti mismo». Esa conversación marcó un punto de inflexión en la vida de Pablo. Se dio cuenta de que, aunque había perdido su trabajo, no todo estaba perdido. Todavía tenía la oportunidad de reconstruir su vida y su carrera, pero esta vez con una nueva perspectiva. Decidió inscribirse en cursos de desarrollo personal y habilidades blandas, reconociendo que su crecimiento profesional también dependía de su desarrollo como ser humano. Pablo dedicó los meses siguientes a aprender, a reflexionar sobre sus errores y a reconstruir su confianza, esta vez basada en la humildad y el respeto por las experiencias de los demás. Con cada paso que daba, sentía que se alejaba de la persona que había sido, acercándose a alguien más sabio y consciente de sí mismo. Después de meses de introspección y crecimiento personal, Pablo finalmente sintió que estaba listo para dar el siguiente paso en su vida profesional. Había pasado por un proceso de transformación interna que lo había hecho cuestionar no solo sus decisiones pasadas, sino también la forma en que se había relacionado con los demás. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la imposición de su voluntad, sino en la capacidad de escuchar, de aprender y de reconocer el valor en las perspectivas de los otros. Fue en ese momento de renovación personal que recibió una llamada inesperada. Una empresa reconocida en el sector estaba buscando a alguien con su experiencia, y aunque Pablo dudó al principio, finalmente decidió aceptar la oferta. Sabía que esta era una nueva oportunidad, no solo para demostrar su capacidad profesional, sino también para aplicar todo lo que había aprendido sobre humildad y liderazgo. Al incorporarse a su nuevo puesto, Pablo se encontró en un entorno completamente diferente al que había dejado atrás. Esta empresa tenía una cultura organizacional mucho más colaborativa.
donde las ideas fluían en todas direcciones y el éxito no se medía únicamente en términos de resultados financieros, sino también en la calidad de las relaciones internas. Desde el primer día, Pablo se dedicó a escuchar a sus nuevos compañeros, a entender sus puntos de vista y a valorar sus aportaciones. Comenzó a notar que, a diferencia de su actitud anterior, ahora era capaz de esperar antes de emitir juicios. Cuando se encontraba en reuniones, se tomaba el tiempo necesario para considerar cada idea que se proponía, reconociendo que, en muchas ocasiones, el mejor enfoque no era necesariamente el que él había pensado inicialmente. Esto no solo le permitió tomar decisiones más informadas, sino que también comenzó a ganarse el respeto y la confianza de sus colegas. Un día, mientras revisaba un proyecto con su equipo, Pablo recordó las palabras de María. El éxito no solo se mide en cifras, sino en la manera en que manejamos nuestras relaciones. Aquellas palabras que en su momento le habían parecido un obstáculo, ahora resonaban con una verdad profunda. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo había mejorado su vida profesional, sino también su capacidad para relacionarse con los demás de manera más auténtica y respetuosa. Los meses pasaron y Pablo comenzó a destacar en su nuevo rol. La combinación de su experiencia técnica y su nueva actitud colaborativa lo convirtieron en un líder valioso dentro de la empresa. Sus superiores notaron su capacidad para fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo, y sus compañeros apreciaban su disposición para escuchar y considerar sus opiniones. Sin embargo, el verdadero testimonio de su transformación llegaría en un evento de la industria al que fue invitado. Se trataba de una conferencia en la que se reunirían los principales actores del sector, y Pablo sabía que asistirían muchas personas que habían sido testigos de su caída anterior. A pesar de esto, se sentía preparado para enfrentar cualquier situación, confiado en que la persona que era ahora no tenía nada que ver con la que había sido. El día de la conferencia, Pablo llegó temprano. Mientras recorría el lugar, saludando a antiguos conocidos y haciendo nuevas conexiones, se encontró de frente con dos figuras que marcaron un antes y un después en su vida: Roberto y María. La sorpresa fue mutua, pero lo que más impactó a Pablo fue la expresión de Roberto, quien lo miró con una mezcla de asombro y aprobación. «Pablo», dijo Roberto estrechando su mano con fuerza, «no puedo creer el cambio que has logrado. Es como si estuviera hablando con una persona completamente diferente». Pablo sonrió con humildad. «He aprendido mucho, Roberto. La vida tiene maneras extrañas de enseñarnos lo que realmente importa». María, quien había estado observando la interacción en silencio, finalmente habló. «Me alegra ver que has encontrado tu camino, Pablo. Es evidente que has crecido mucho desde la última vez que nos vimos». Las palabras de María tocaron a Pablo profundamente. Sabía que, en su momento, ella había visto más allá de su arrogancia, reconociendo el potencial que él mismo había ignorado. Ahora, su reconocimiento no solo era un alivio, sino también una confirmación de que sus esfuerzos por cambiar habían valido la pena. Durante el resto de la conferencia, Pablo se sintió más ligero, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso de su pasado. Conversó con Roberto y María sobre sus nuevas experiencias, compartiendo sus aprendizajes y escuchando con atención sus consejos. La sensación de haber redimido parte de sus errores le dio una paz interior que no había conocido antes. Al final del evento, cuando todos se despidieron, Pablo se tomó un momento para reflexionar sobre su jornada. Se dio cuenta de que los errores que había cometido no lo definían, sino la manera en que había respondido a ellos. Su vida, que en un momento había parecido desmoronarse,
Ahora se perfilaba con una dirección clara, basada en valores que antes había subestimado. Pablo dejó la conferencia con una sensación de satisfacción, no solo por lo que había logrado, sino por la persona en la que se había convertido. Sabía que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos, pero también sabía que, con cada paso, continuaría aplicando las lecciones que la vida y personas como María le habían enseñado. Mientras se dirigía hacia el horizonte de nuevas oportunidades, Pablo se prometió a sí mismo nunca olvidar las lecciones de humildad, respeto y la importancia de las relaciones humanas en cualquier aspecto de la vida. Con esa promesa en el corazón, miró hacia el futuro con una renovada confianza, sabiendo que, aunque había caído antes, ahora estaba más preparado que nunca para afrontar lo que viniera. La historia de Pablo es un relato profundo sobre la transformación personal y el poder de la humildad. A lo largo de su viaje, vemos cómo un hombre inicialmente arrogante y centrado únicamente en su propio éxito profesional se enfrenta a las consecuencias de su actitud y, al hacerlo, descubre el valor de la empatía y la importancia de las relaciones humanas. El proceso de cambio en Pablo es impresionante, no solo porque logra recuperar su carrera, sino porque lo hace desde un lugar de crecimiento personal genuino. Aprender a escuchar, a valorar las perspectivas de los demás y a reconocer sus propias limitaciones lo convierte en una persona más completa y en un líder más efectivo. El mensaje central de la historia es profundamente humanista. El verdadero éxito no se mide solo por logros materiales o profesionales, sino por la calidad de nuestras interacciones con los demás y nuestra capacidad para aprender de nuestros errores. La historia de Pablo nos recuerda que siempre estamos en un camino de crecimiento y que el respeto y la humildad son fundamentales para construir una vida plena y significativa. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor, dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.